Mi prima filtró mis fotos íntimas por venganza y ahora quiere que la ayude a recuperar a su ex porque solo yo lo entiendo. Hola a todos. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero necesito desahogarme y tal vez recibir algún consejo. La situación con mi prima ha superado todos los límites y ahora me encuentro en una encrucijada que no sé cómo manejar. Todo comenzó hace unos 3 meses. Estaba en plenos exámenes finales, estudio psicología, voy en 4º año cuando empecé a recibir mensajes extraños. Primero fue un compañero de clase preguntándome si estaba bien, luego una amiga enviándome capturas de pantalla de un perfil falso. Mi estómago se contrajo al ver lo que contenían. Fotos mías, íntimas, que solo había compartido con mi ex novio hace más de un año. Las imágenes estaban circulando en grupos de WhatsApp de la universidad y alguien había creado perfiles falsos en Instagram con mi nombre y fragmentos de mi cara junto a esas fotos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía respirar. Pasé 3 días sin salir de mi habitación, vomitando de ansiedad, incapaz de enfrentar las miradas en la facultad. ¿Quién había hecho esto? Mi ex y yo habíamos terminado en buenos términos, él no haría algo así. Después de denunciar los perfiles y contactar a administradores de los grupos para eliminar el contenido, comencé mi investigación. La respuesta apareció en un descuido. Mi prima Daniela había utilizado el mismo correo electrónico que usa para todo para crear uno de esos perfiles falsos. Daniela, mi prima con quien crecí como hermana, la misma que se quedaba a dormir en mi casa casi todos los fines de semana durante nuestra adolescencia. No podía creerlo. Tuve que revisar 3 veces para confirmar que era su correo. ¿Por qué haría algo así? Entonces recordé una discusión familiar de hacía un mes. El tío Ernesto, padre de Daniela, había tenido problemas con mi madre por la herencia de la abuela. Daniela esperaba que yo la apoyara incondicionalmente contra mi madre, pero me mantuve al margen diciendo que ambas partes tenían algo de razón. Ella me miró con un desprecio que nunca antes había visto, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. La confronté en persona, apareciendo sin avisar en su departamento. Quería ver su cara cuando le mostrara las pruebas. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le pregunté mostrándole mi teléfono con las evidencias. Su reacción me heló la sangre. No hubo negación ni sorpresa, solo una sonrisa torcida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Buena suerte probando que fui yo, respondió con una calma perturbadora. Además, todos ya vieron lo zorra que eres. Salí de allí temblando de rabia e impotencia. Presenté una denuncia, pero como bien había dicho ella, era difícil probar legalmente que fue Daniela. Las fotos siguieron circulando por semanas. Tuve que cambiar mi número, cerrar mis redes sociales y concentrarme en no derrumbarme psicológicamente. Pensaba que ese sería el final de nuestra relación para siempre. Me equivoqué. Hace una semana, casi 2 meses después del incidente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Daniela. Necesito hablar contigo urgente. Sé que no merezco ni que leas esto, pero es importante. Matías me dejó y estoy destruida. Solo tú puedes ayudarme a recuperarlo. Matías era su novio desde hacía 3 años. No lo conocía personalmente, solo por fotos y algunas videollamadas donde Daniela me lo había presentado. Le respondí con un escueto, en serio. Después de lo que me hiciste. Por favor, prima, estoy desesperada. Él siempre decía que admiraba cómo eras, tu forma de entender a las personas. Eres buena con la gente, estudias psicología. Solo tú podrías hablar con él y hacerle entender que he cambiado. Me reí amargamente al leer eso. La audacia, la absoluta falta de vergüenza. Le dije que se buscara un terapeuta y bloqueé su número, pero la semilla de la curiosidad ya estaba plantada. ¿Qué clase de hombre estaría con alguien como Daniela durante 3 años? ¿Y por qué la habría dejado justo ahora? Contra todo mejor juicio, busqué a Matías en redes sociales. Su perfil era público y pude ver que efectivamente habían terminado. No había fotos de ellos juntos desde hacía un mes, y él había cambiado su estado a soltero. Le envié una solicitud de amistad y, para mi sorpresa, la aceptó casi de inmediato. No tenía intención de ayudar a Daniela, pero sentía genuina curiosidad por saber qué tipo de persona era él y por qué habían terminado. Le escribí presentándome honestamente como la prima de Daniela. Esperaba que me bloqueara, pero en lugar de eso, me propuso tomar un café. Acepté, convenciéndome de que solo sería una conversación informativa. Matías resultó ser completamente diferente a lo que esperaba. Alto, de hablar pausado y con una amabilidad que parecía genuina. Durante nuestro encuentro en la cafetería,
Me contó que había terminado con Daniela porque descubrió que revisaba constantemente su teléfono. Había alejado a varios de sus amigos y tenía arranques de celos irracionales que cada vez eran más frecuentes. Lo último fue que creó un perfil falso para hacerse pasar por una compañera de trabajo y probarme, me explicó mientras miraba su café. Cuando la confronté, en vez de disculparse, me acusó de provocarla con mi comportamiento. No le conté sobre mis fotos. No quería que nuestra primera conversación girara en torno a eso. Pero mientras lo escuchaba, reconocía todos los patrones tóxicos que había visto en Daniela durante años y que siempre había justificado por ser familia. Lo peor es que a veces me pregunto si yo tuve la culpa, añadió con la mirada perdida. Tal vez debí ser más atento, más comprensivo con sus inseguridades. No respondí casi automáticamente. Eso es lo que hacen las personas manipuladoras, te hacen dudar de tu propia percepción. Continuamos hablando por casi 3 horas. Me contó sobre su trabajo como profesor de literatura en secundaria, sus proyectos, sus sueños. Era evidente que era un buen tipo que había caído en una relación tóxica y aún arrastraba culpa por el fracaso. Al despedirnos, intercambiamos números sin ningún plan concreto de volver a vernos. Pero nos vimos. Primero fue otro café casual, donde seguimos conversando sobre libros que ambos habíamos leído. Luego fue una exposición de fotografía a la que me invitó porque recordó que me gustaba la fotografía analógica. Nunca hablábamos explícitamente de Daniela, pero su sombra planeaba sobre nosotros. En nuestro cuarto encuentro, mientras caminábamos por un parque, finalmente le conté sobre las fotos y cómo Daniela había sido la responsable. Su rostro reflejó primero incredulidad, luego horror y finalmente una profunda comprensión. Eso explica por qué estaba tan paranoica las últimas semanas antes de terminar, dijo. Debía temer que descubriera lo que había hecho. Sentí un alivio enorme al compartir mi historia y ser creída sin cuestionamientos. Era la primera vez que hablaba del tema con alguien fuera de mi terapeuta sin sentir vergüenza. Con él era diferente, había una comprensión mutua sobre quién era realmente Daniela. No me sorprendió cuando, 2 días después, recibí un mensaje furioso de mi prima. Te estás viendo con M.I. Matías, ¿qué clase de perra eres? Alguien nos había visto y le había contado. Le respondí que solo éramos amigos, que no tenía ninguna intención romántica, pero que tampoco pensaba ayudarla a volver con él después de lo que me había hecho. Su respuesta fue escalofriante: tengo más fotos tuyas que no he publicado. Si sigues viéndolo, todo el mundo sabrá qué clase de zorrita eres en realidad. El pánico regresó. No creía que tuviera más fotos, pero su amenaza me hizo revivir la humillación anterior. Durante días dudé sobre qué hacer. Me gustaba la amistad con Matías, la conexión intelectual y emocional que estábamos formando. No era amor, era algo más sutil y valioso, comprensión mutua y respeto. Finalmente, decidí enfrentar la situación con honestidad total. Invité a Matías a mi apartamento y le mostré el mensaje de Daniela. Le expliqué mis dudas y mis miedos. Entenderé si prefieres que dejemos de vernos, le dije. No quiero más drama en mi vida ni en la tuya. Matías tomó mi mano y la apretó suavemente. No voy a dejar que ella siga controlando nuestras vidas, respondió con firmeza. Pero tampoco quiero ponerte en una situación difícil. Quizás deberíamos distanciarnos un tiempo, al menos hasta que las aguas se calmen. Esa noche, después de que se fuera, lloré como no lo había hecho en semanas. No por tristeza, sino por una mezcla de rabia y determinación. Decidí que era hora de romper el ciclo. Al día siguiente, con el apoyo de mi terapeuta, presenté una denuncia formal contra Daniela por difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Tenía capturas de pantalla, testimonios de amigos y la evidencia del correo electrónico. También le escribí a Matías explicándole mi decisión y agradeciéndole por su apoyo, pero confirmando que lo mejor sería no seguir en contacto por un tiempo. Él respondió con un mensaje de apoyo que guardé como un tesoro. El proceso legal fue lento y agotador. Daniela negó todo, pero la evidencia era suficiente para iniciar un proceso. Aunque no hubo una condena formal debido a tecnicismos legales, el proceso fue público dentro de nuestro círculo familiar y social. Primos, tíos y amigos comenzaron a verla de manera diferente. Algunos me escribieron para disculparse por no haberme creído al principio. 6 meses después del incidente inicial, fui invitada a dar una charla en mi facultad sobre violencia digital y límites familiares. Usé mi experiencia como ejemplo, sin entrar en detalles gráficos, pero siendo honesta sobre el impacto psicológico.
Al terminar, varias personas se acercaron para compartir experiencias similares o agradecer mi valentía. Ese día entendí que mi dolor podía transformarse en algo valioso. Aunque las cicatrices seguían allí, ya no definían quién era yo. Había encontrado un nuevo círculo de apoyo, personas que me valoraban por mi fortaleza y no me juzgaban por el pasado. Y lo más importante, había recuperado el control de mi narrativa. Sigo en terapia, sigo trabajando en mis miedos, pero ahora miro al futuro con esperanza. Daniela sigue siendo parte de la familia, la veo en reuniones ocasionales donde mantenemos una distancia cordial. A veces me pregunto si algún día podremos hablar realmente sobre lo sucedido, pero por ahora me basta con saber que ya no tiene poder sobre mí. En cuanto a Matías, no hemos vuelto a hablar. A veces veo sus publicaciones en redes y parece estar bien. Le deseo lo mejor, sinceramente. Ambos fuimos víctimas de la misma persona tóxica y ambos estamos aprendiendo a sanar a nuestra manera. Esta es mi historia hasta ahora. Gracias por leer hasta aquí. Si hay algo que he aprendido es que hablar, compartir y no guardar estos secretos dolorosos es parte fundamental de la sanación. Y bueno, amigos, estoy aquí otra vez, de vuelta a Reddit Elaboration y ahorita Elaboration presentan este video y hay un problemita. La mayoría de ustedes no está suscrito a este canal y me obligaron a hacer algo que no quería hacer. Por cada video que se suba y no afecte positivamente esta estadística, provocará que tenga que matar a una ovejita. Una pobre ovejita, lo siento. Video patrocinado por Ahorita Elaboration y Reddit Elaboration. Suscríbanse. Nigga, what the fuck is this bullshit? Actualización 1, 6 meses después. Mi prima volvió a buscarme. Ahora dice que fue manipulada por su madre. No esperaba estar escribiendo una actualización, pero la vida da giros inesperados y creo que necesito otro desahogo colectivo. Ayer recibí un mensaje que nunca pensé que llegaría. Daniela quería hablar conmigo. Han pasado casi 6 meses desde mi última publicación, casi un año desde el incidente original de las fotos. Mi vida había encontrado cierta estabilidad. Estoy en mi último año de psicología, tengo un grupo de apoyo sólido y el tema de las fotos ya no es más que un murmullo ocasional que se desvanece con el tiempo. El mensaje era simple: sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Estoy en terapia desde hace meses. He descubierto cosas que necesitas saber. Mi primer impulso fue bloquearla, pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez el trabajo terapéutico que he estado haciendo sobre el perdón, no para ella, sino para mi propia paz. Le respondí que podía enviarme un correo explicando qué quería decirme, pero que no prometía nada. Lo que recibí a las pocas horas me dejó sin palabras. Era un correo extenso donde Daniela explicaba que había estado en terapia intensiva durante los últimos 4 meses. En el proceso, había enfrentado una verdad dolorosa. Gran parte de su comportamiento tóxico había sido modelado y alentado por su propia madre, mi tía Patricia. Según su relato, cuando ocurrió la discusión familiar por la herencia, mi tía Patricia fue quien le mostró cómo acceder a mi correo. Aparentemente, yo había usado su computadora años atrás y quedó guardada la contraseña. Fue ella quien la incitó a buscar material para poner a la soberbia de tu prima en su lugar. No estoy justificando lo que hice, escribió Daniela. Fui yo quien tomó la decisión final, yo quien creó los perfiles, yo quien distribuyó las imágenes. La responsabilidad es mía y cargo con ella cada día. Pero necesitaba que supieras que durante toda mi vida, mi madre ha manipulado mis relaciones, especialmente contigo, a quien siempre he admirado en secreto. El correo continuaba explicando cómo Patricia había alimentado constantemente sus inseguridades, comparándola negativamente conmigo, diciéndole que yo me creía superior a ella, interpretando cualquier gesto mío como un desaire. Según Daniela, esto venía ocurriendo desde que éramos niñas. No sabía qué pensar. Mi tía Patricia siempre había sido fría conmigo, pero nunca imaginé este nivel de manipulación detrás de escenas. ¿Sería verdad o solo otra estrategia manipuladora de Daniela? Decidí hablar con la tía Teresa, hermana de mi madre y Patricia, quien siempre había mantenido buena relación con ambas familias. La invité a almorzar y después de ponernos al día, le pregunté directamente sobre la dinámica entre Patricia y Daniela. Teresa suspiró profundamente antes de hablar. Patricia siempre ha tenido ese lado oscuro, ese rencor hacia tu madre por haberse casado mejor y tener una hija como tú,
Tan centrada, me confirmó con tristeza. No me sorprende que haya manipulado a Daniela. Lo que me sorprende es que Daniela haya podido verlo finalmente. Me contó varios episodios de nuestra infancia donde Patricia había intrigado sutilmente, creando conflictos entre primas que parecían surgir de la nada. Recordé cumpleaños donde Daniela de repente se volvía hostil, fiestas familiares donde terminábamos discutiendo sin razón aparente. Le respondí a Daniela pidiendo pruebas concretas de lo que afirmaba sobre su madre. Parte de mí seguía siendo escéptica. A los 2 días, recibí capturas de pantalla de conversaciones con Patricia donde efectivamente se veía cómo mi tía la presionaba para poner en su lugar a mi familia, específicamente a mí. Había mensajes explícitos donde Patricia sugería formas de hacerme daño. Esa mosquita muerta necesita una lección sobre lealtad familiar, decía uno de los mensajes. Si tiene fotos comprometedoras en su correo, sería una pena que alguien las encontrara, decía otro. Me sentí físicamente enferma al leerlos. No porque dudara de su autenticidad, el estilo de escritura era inconfundiblemente el de mi tía, sino porque confirmaban una dinámica familiar tóxica que había estado operando a mis espaldas durante años. Le escribí a Daniela que necesitaba tiempo para procesar todo. Una semana después, accedí a verla en persona, en un café céntrico donde ambas nos sentiríamos seguras y públicas. Nunca olvidaré su cara cuando nos encontramos. La arrogancia había desaparecido por completo. Frente a mí estaba una versión más pequeña, más frágil de mi prima. Había perdido peso y sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Gracias por venir, fue lo primero que dijo. La conversación fue tensa al principio. Le pregunté por su terapia, por qué había decidido buscarla. Me explicó que después de perder a Matías y ser expuesta por la denuncia, había tocado fondo. Su madre, lejos de apoyarla, la había regañado por dejarse atrapar y no ser más cuidadosa. Fue como si de repente viera con claridad quién era ella realmente, y por extensión, en quién me estaba convirtiendo yo, me explicó con la mirada fija en su taza. Mi terapeuta me ayudó a ver los patrones tóxicos familiares que estaba repitiendo. Le pregunté directamente si esperaba que la perdonara, si este acercamiento era un intento de reconciliación. No espero tu perdón, respondió con una honestidad que no le había visto antes. Lo que hice es imperdonable. Solo quería que supieras la verdad, que no fui solo yo, aunque asumo mi responsabilidad. Y quería disculparme, cara a cara, sin excusas. Me dijo que había cortado casi todo contacto con su madre, limitándose a lo esencial mientras terminaba su carrera. Que estaba trabajando como asistente en una editorial para mantenerse y poder mudarse pronto. ¿Y Matías? Me atreví a preguntar. No hemos vuelto a hablar. Intenté contactarlo al principio, pero comprendo que lo mejor para él es estar lejos de mí, hizo una pausa. ¿Ustedes? Somos amigos ocasionales, respondí, sin entrar en detalles sobre los mensajes esporádicos que nos enviamos, principalmente sobre libros o estudios. Nada más, cuando nos despedimos, fue con la claridad de que no volveríamos a ser las primas cercanas que alguna vez fuimos, pero tampoco éramos enemigas. Le deseé sinceramente que continuara su proceso de sanación. Lo mismo para ti, me dijo con los ojos húmedos. Te admiro más que nunca por cómo has manejado todo esto. Durante el camino a casa lloré. No por tristeza ni por rabia, sino por la extraña sensación de cierre que había experimentado. No había perdonado a Daniela, no completamente, pero entendía mejor el contexto de sus acciones. En cuanto a la tía Patricia, decidí mantener una distancia saludable. No la confronté directamente, ¿para qué? Pero dejé de asistir a reuniones donde ella estaría presente. Mi madre, cuando le conté la verdad, se limitó a decir: siempre supe que Patricia era amargada, pero esto sobrepasa todo límite. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre los ciclos de abuso familiar, sobre cómo el veneno puede transmitirse de generación en generación si nadie tiene el valor de detenerlo. Ahora, más que nunca, estoy convencida de que mi camino en la psicología es el correcto. Hay días en que todavía siento rabia, días en que me pregunto si debería haber sido más dura con Daniela. Pero luego recuerdo que cada uno carga sus propias batallas, y que en última instancia, la mejor venganza es vivir bien y romper esos ciclos tóxicos. Por ahora, me centro en terminar mi carrera. El próximo semestre haré mis prácticas profesionales y tengo buenos presentimientos sobre lo que viene. La herida sigue ahí, pero ya no duele constantemente. Es solo una cicatriz que me recuerda lo fuerte que he tenido que ser. Actualización 2.
Ha pasado 1 año y medio desde mi publicación original y casi 1 año desde mi última actualización. No tenía planeado volver a escribir, pero los acontecimientos recientes me han dejado con sentimientos encontrados que necesito procesar. Hace 2 semanas, mientras revisaba mis correos antes de dormir, encontré un mensaje que casi paso por alto en la carpeta de spam. Era de Matías, el ex de mi prima. Nos habíamos seguido mensajeando esporádicamente durante estos meses, principalmente recomendándonos libros o artículos, nada personal. Este correo era diferente. Hola, espero que estés bien. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que hablamos realmente. Estoy por mudarme a Córdoba por un nuevo trabajo como coordinador de un programa educativo. Antes de irme, hay algo que he querido decirte. Durante todo este tiempo, siempre te he considerado una de las personas más auténticas y valiosas que he conocido. Nuestras conversaciones sobre psicología y educación emocional me marcaron profundamente. De hecho, son parte de la razón por la que estoy dando este giro en mi carrera. Me gustaría proponerte algo. ¿Estarías interesada en colaborar conmigo en un proyecto de educación emocional para adolescentes? Creo que tu formación en psicología y mi experiencia como docente podrían crear algo realmente valioso. Podemos hablar por videollamada si prefieres, sin presiones. Me quedé mirando la pantalla durante minutos sin saber qué sentir. ¿Era esto realmente una propuesta profesional o había algo más? Estaba lista para volver a conectar con alguien que inevitablemente me recordaría momentos dolorosos. Más importante aún, quería yo abrir esa puerta nuevamente. Por un lado, ya me había graduado en psicología y estaba trabajando en una clínica comunitaria como parte de mi residencia. El proyecto sonaba alineado con mis intereses profesionales. Por otro lado, no podía evitar pensar en Daniela y en cómo reaccionaría si se enteraba. No habíamos vuelto a hablar desde nuestro café de cierre, aunque supe por la familia que seguía en terapia y había comenzado una relación nueva. Mi tía Patricia seguía siendo un tema delicado en las reuniones familiares, donde ahora se mantenía notablemente callada cuando yo estaba presente. Le respondí a Matías pidiéndole más detalles sobre el proyecto antes de comprometerme a una videollamada. Su respuesta llegó al día siguiente. Se trataba de desarrollar un programa de talleres sobre inteligencia emocional, límites saludables y autoestima para estudiantes de secundaria. Él había conseguido financiamiento de una fundación educativa y necesitaba a alguien con formación psicológica para darle solidez teórica al contenido. No es necesario que viajes a Córdoba, explicaba. Podemos trabajar remotamente y reunirnos solo para las presentaciones principales. Después de consultarlo con mi supervisora en la clínica, quien pensó que era una excelente oportunidad profesional, acordé la videollamada. Verlo en la pantalla después de tanto tiempo fue extraño. Matías había cambiado, llevaba el pelo más corto, parecía más seguro de sí mismo y sonreía con una tranquilidad que no recordaba en él. Gracias por aceptar hablar, comenzó. Sé que nuestra historia es complicada, lo es, admití. Por eso quiero ser clara, ¿esto es realmente solo profesional o hay otro motivo? Su respuesta fue honesta. Cuando pensé en quién podría entender realmente la esencia de este proyecto, fuiste la primera persona que vino a mi mente. No por lo que pasamos con Daniela, sino por cómo lo manejaste después, por tu capacidad de transformar una experiencia dolorosa en algo constructivo con tu charla en la universidad. Me contó que había seguido mi trabajo a distancia, había leído el artículo que publiqué en una revista de psicología sobre traumas y resiliencia, donde nunca mencioné mi experiencia personal, pero que sin duda estaba influenciado por ella. Si te soy completamente honesto, continuó, si hay una parte de mí que valora nuestra conexión más allá de lo profesional, pero he aprendido a respetar los límites. Este es un proyecto real, con financiamiento real, y te estoy invitando porque profesionalmente eres la persona ideal. Su transparencia me tranquilizó. Durante las siguientes 2 horas, discutimos los detalles del proyecto, compartiendo ideas y complementándonos mutuamente. Era cierto que hacíamos un buen equipo intelectual. Su enfoque práctico desde la educación equilibraba perfectamente mi perspectiva más teórica desde la psicología. Al terminar la llamada, quedamos en pensar la propuesta durante unos días. No quería tomar una decisión impulsiva. Esa noche, revisando las notas que había tomado durante nuestra conversación, me di cuenta de que realmente me entusiasmaba el proyecto. Más aún, me di cuenta de que ya no sentía miedo ni ansiedad al pensar en Matías o en la posibilidad de que Daniela se enterara.
Había hecho un largo camino terapéutico para sanar, y parte de esa sanación implicaba no dejar que el miedo dictara mis decisiones profesionales. Le escribí al día siguiente aceptando la colaboración con algunas condiciones claras. Mantendríamos nuestra relación estrictamente profesional, todas las comunicaciones serían sobre el proyecto, y si en algún momento me sentía incómoda, podría retirarme sin comprometer el trabajo realizado hasta ese punto. Los siguientes meses fueron intensos pero gratificantes. Desarrollamos un programa de 10 sesiones enfocado en reconocimiento emocional, comunicación asertiva, establecimiento de límites saludables y resolución de conflictos. Todo pensado para adolescentes, con actividades prácticas y lenguaje accesible. Trabajamos principalmente a distancia, con videollamadas semanales y documentos compartidos. En esos meses, nuestra relación se volvió cómodamente profesional. No hablábamos de Daniela ni de nuestro pasado compartido, pero tampoco fingíamos que no existía. Era como un acuerdo tácito de centrarnos en el presente y en el proyecto. Hace una semana, recibí una invitación para asistir a la presentación inaugural del programa en Córdoba. Una fundación educativa importante había decidido implementarlo en 10 escuelas como piloto. Era un reconocimiento significativo a nuestro trabajo y, aunque implicaba viajar, sentí que debía estar presente. El viaje fue breve pero intenso. Por primera vez, Matías y yo pasamos tiempo juntos fuera del contexto de videollamadas. Visitamos las escuelas, ajustamos los últimos detalles del material y cenamos con los directivos de la fundación. En ningún momento sentí incomodidad o tensión romántica, solo la satisfacción de ver nuestro proyecto materializarse. La presentación final fue en un auditorio lleno de educadores, psicólogos y autoridades escolares. Matías dio una introducción brillante sobre los desafíos emocionales que enfrentan los adolescentes hoy. Luego me presentó para que explicara el fundamento psicológico del programa. Al terminar mi presentación, Matías volvió al escenario para los agradecimientos finales. Lo que dijo me tomó completamente por sorpresa. Quiero agradecer especialmente a mi colega, quien no solo aportó su conocimiento profesional a este proyecto, sino que hace tiempo me enseñó, quizás sin saberlo, una de las lecciones más valiosas de mi vida, lo que significa el respeto propio y hacia los demás. Sin su ejemplo de dignidad y resiliencia, este proyecto no existiría. Sentí un nudo en la garganta mientras el público aplaudía. No eran palabras de amor romántico, sino algo más profundo. Reconocimiento, respeto y la confirmación de que nuestro dolor compartido había sido transformado en algo valioso para otros. En el vuelo de regreso, reflexioné sobre todo el camino recorrido desde aquel horrible día en que descubrí las fotos circulando. Nunca imaginé que aquella experiencia traumática me llevaría aquí. Graduada, con un trabajo que me apasiona, y ahora colaborando en un proyecto educativo que podría ayudar a adolescentes a desarrollar relaciones más saludables que las que yo experimenté. En cuanto a Daniela, supe por mi madre que está trabajando en otra ciudad, aparentemente estable con su nueva pareja. A veces me pregunto si algún día tendremos una relación normal, pero ya no me obsesiona esa idea. En el aeropuerto, mientras esperaba mi conexión, recibí un mensaje de Matías. Gracias por hacer este viaje. Tu presencia hizo toda la diferencia. El proyecto no sería lo mismo sin ti. Le respondí con un simple, gracias a ti por la oportunidad. Estoy orgullosa de lo que hemos creado juntos. Y realmente lo estaba. No por haber superado a Daniela o por haberme quedado con su ex, cosa que ni siquiera era cierta en sentido romántico, sino porque había logrado transformar una de las peores experiencias de mi vida en algo que podría ayudar a otros. Esa noche, ya en casa, encontré en mi correo una solicitud de una revista educativa que había estado presente en el evento. Querían publicar un artículo sobre nuestro proyecto y metodología. Mientras preparaba mi respuesta, me di cuenta de algo importante. Ya no me definía como la chica de las fotos filtradas ni como la prima traicionada. Esas experiencias formaban parte de mi historia, pero no eran mi identidad completa. Ahora me definía por mis logros, por mi capacidad de resiliencia, por los proyectos que construía y por las personas a las que podía ayudar desde mi profesión. El dolor no había desaparecido completamente, dudo que alguna vez lo haga, pero había encontrado un lugar adecuado en mi narrativa personal. A veces, cuando doy charlas sobre salud mental, uso partes de mi experiencia como ejemplo, siempre de forma anónima. Conozco a alguien que pasó por esto, suelo decir, y es cierto.
Conozco a esa versión de mí que sobrevivió al trauma y la admiro profundamente. No sé qué me depara el futuro. El proyecto con Matías continuará al menos durante un año más, expandiéndose a otras escuelas si los resultados del piloto son positivos. Nuestra relación seguirá siendo profesional por elección mutua, aunque hemos desarrollado una amistad genuina basada en el respeto. En cuanto a mi familia, las heridas van sanando lentamente. La tía Patricia sigue siendo una presencia incómoda pero distante. Daniela y yo intercambiamos felicitaciones en cumpleaños y ocasiones especiales, un ritual superficial, pero que de alguna manera representa un progreso desde el odio abierto. Lo más valioso que he aprendido en este viaje es que sanar no significa olvidar ni perdonar obligatoriamente. Sanar significa integrar la experiencia dolorosa en tu historia personal, extraer las lecciones valiosas y no permitir que el dolor te impida seguir creciendo. Si estás pasando por algo similar, una traición, una humillación, una violación de tu intimidad, quiero que sepas que hay un camino hacia adelante. No será rápido ni lineal. Habrá días buenos y días terribles. Pero con el apoyo adecuado y la determinación de no dejar que otros definan tu valor, puedes reconstruirte. Mi historia no ha terminado, sigue escribiéndose cada día, y aunque no puedo cambiar sus primeros capítulos, tengo el poder de decidir cómo continúa. Ese poder nadie puede quitármelo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Sus comentarios en mis publicaciones anteriores fueron una fuente de consuelo en momentos oscuros. Si esta actualización ayuda aunque sea a una persona a sentirse menos sola en su propio proceso, habrá valido la pena compartirla.